tal? Buenos días, tardes o noches. Mi equipo y yo les vamos a presentar el tema de respuesta inflamatoria. Vamos a ir presentándolos conforme a este video y de acuerdo a los subtemas que tenemos establecido. El equipo está integrado, pues, bueno, que en primer lugar, yo, su servidor, Antonio Méndez Girón. En segundo lugar, María del Rocío Martínez López. Y en tercer lugar, Luz Daniela Vázquez Velasco. Bueno, iniciamos entonces con la respuesta inflamatoria. Bueno, para entender lo que es la respuesta inflamatoria, primero vamos a definir lo que es la inflamación. La inflamación es una respuesta que tiene el organismo ante ya sea por gérmenes o toxinas, que puede ser de tipo químico, microbiológico o puede ser traumático. Esto a su vez el cuerpo da una serie de reacciones que más adelante se van a ir abordando, y de acuerdo a estas reacciones el cuerpo da una respuesta inflamatoria. Como, bueno, un ejemplo sería como cuando hay algo malo que pase dentro de la ciudad, automáticamente llegan los policías o no sé, personas así de la ley, y llegan para a ver el tipo de problema. Pasa lo mismo igual que esto. Las células que secretan estos ayudan a llegar a la fase donde está el sitio de inflamación para atacar a los microorganismos. Y esto puede ser de manera local o sistemática. Bueno, uno de ellos también de los signos y síntomas puede ser fiebre, leucocitosis, síntesis, y también entra en papel lo que es del hígado en la secreción hepática de proteínas. Bueno, también vamos a hablar lo que es del sistema nervioso, que también cumple actúa también en esa parte de la respuesta inflamatoria, que son tres. Puede ser una respuesta neuroendocrina, una respuesta del sistema nervioso central o una respuesta automática. Definamos entonces primero la respuesta neuroendocrina, que estimula la síntesis y secreción del cortisol, que esto se sintetiza en las glándulas adrenales, que bueno, esto nos quiere decir que bueno, el cortisol juega un papel muy fundamental en esto, en la regulación de la respuesta inmune. Esto quiere decir que pues en las glándulas adrenales esta hormona, lo que es el cortisol, se secreta ya sea en momentos de situación de estrés metabólico. En ese caso también, en lo que es la respuesta del sistema nervioso central, un ejemplo como la interleucina 1 activan como receptores de los nervios. El nervio sería el décimo par craneal. Estos, al momento de activarlos, desencadenan una gran serie de respuestas antiinflamatorias de tipo colergénico. En la respuesta automática hay dos sistemas en lo cual son autónomos y intervienen en esto, que es el simpático parasimpático. También entran en juego también los macrófagos y otras células que actúan ante esta respuesta inflamatoria, que contienen como receptores de noradrenalina, acetilcolina, y los neurotransmisores que tienen también los sistemas simpático y parasimpático. Bueno, una vez entendido esto, que pues a nivel del sistema nervioso actúan ciertas hormonas para favorecer el foco, para llegar al foco de lo que está afectando, ya sea lo que es en este caso la inflamación. ¿Cuál es el proceso inflamatorio? Hay dos tipos, lo que es la cinética de activación y las moléculas de adhesión. En la cinética de activación hay 5 etapas, lo que son la liberación de mediadores, efecto de los mediadores, la llegada de las moléculas y células inmunes al foco inflamatorio, y regulación del proceso inflamatorio y la reparación. En la liberación de mediadores, las moléculas
son liberadas y sintetizadas por el mastocito bajo la estimulación de actuación de determinados estímulos. Esto quiere decir que el mastocito es el que va a dar como la orden para que lleguen las demás moléculas para atacar en el foco inflamatorio. En el efecto de los mediadores, una vez que son liberadas las moléculas, producen alteraciones vasculares y efectos quimiotácticos, ya sea puede haber una vasoconstricción o vasodilatación en cuestión de los vasos sanguíneos para la llegada a las moléculas, como puede ser la diapédesis, para dar el paso mucho más eficiente y más rápido para que lleguen al foco inflamatorio. Una vez que llegan, o sea, la llegada de las moléculas celulares inmunes al foco inflamatorio, procede, la mayor parte de la sangre que contienen estas moléculas y se tornan en las zonas del foco donde está el foco inflamatorio. En la regulación del proceso inflamatorio, como sabemos, con la mayor parte de las respuestas inmunes, los fenómenos inflamatorios también integran una serie de mecanismos que son inhibitorios. Una vez que las moléculas llegan a esto del proceso inflamatorio, lo que hacen es como finalizar o equilibrar el proceso para que de esta misma forma no se vaya a empeorar. Y llegamos a la última parte, con la fase de reparación, que en esto está constituido por fenómenos para la reparación total y parcial para que no se dañen más los tejidos. En este caso, el organismo actúa en la propia respuesta inflamatoria. Esto quiere decir que estos 5 etapas es como el proceso de cómo las moléculas pueden llegar al foco inflamatorio y mantener en equilibrio y no seguir diseminando, como se podría decir, este foco inflamatorio. En las moléculas de adhesión hay células funcionales de migración o activación y se clasifican, como sabemos, en su familia de inmunoglobulinas, las familias de integrinas, las selectivas, las caderinas y las mucinas. Las moléculas de adhesión, una de sus funciones generales, que participan en las interacciones intercelulares, en la matriz extracelular, y desencadena varias respuestas inmunes celulares. Participan también en la migración y activación de leucocitos, en la inmunovigilancia, como puse un ejemplo también hace rato de cómo pueden llegar, por ejemplo, cuando hay un desastre, cómo es que las personas pueden llegar a ayudar a que esto no se siga propagando, como se puede decir, ¿no? Y esto también, las moléculas de adhesión, estas son especialmente que van al foco inflamatorio para atacar para hacer lo que se llama la respuesta inflamatoria. En la clasificación de la superfamilia de inmunoglobulinas presentan dominios estructurales que incluyen, por ejemplo, receptores de antígenos de las células T y B. En las células integrinas, se les dice así porque se integran ya sea en el medio ambiente extracelular o intracelular. En las selectivinas están implicadas en la selectividad de los linfocitos en los órganos y tejidos. En las caderinas, estas caderinas se expresan, por ejemplo, en células epiteliales y participan en uniones extracelulares en el epitelio. En las mucinas también son proteínas glicosiladas que interactúan principalmente, quiere decir que van como de la mano con las selectinas. Como bien dice, son glucosiladas y como les había yo dicho de la definición de las selectinas, estos van conjuntamente para el asentamiento en los órganos y tejidos. Seguimos entonces con los receptores opsónicos.
y no opsónicos. Vamos a definir primero qué es la opsonización. Bueno, la opsonización, bueno, en simples palabras es recubrir al microorganismo. Es como, o sea, está el microorganismo de esta forma y la opsonización se refiere a cubrir para luego sintetizarlo y destruirlo. Para facilitar lo que es la fagocitosis, para atrapar lo que es el microorganismo y llevarlo a la superficie de la fagocitosis para que se haga su destrucción. Uno de esos, bueno, los receptores opsónicos, como nos dice ahí, es el fenómeno de la fagocitosis, que es muy frecuente en microorganismos y son cubiertos por proteínas del hospedero, y en el cual hay dos tipos, las moléculas de complemento y anticuerpos, y los anticuerpos LG y G1. En los receptores no opsónicos, primero se inicia con el reconocimiento de las PAM, perdón. Los reconocimientos de los patrones también de los PRR y bueno, en esto de los receptores no opsónicos existen diferentes tipos, lo que permite, bueno, uno de esos permite también identificar moléculas microbianas y más que todo los receptores no opsónicos, como sabemos las PAM se encargan en el reconocimiento y entonces la diferencia que hay entonces en los receptores opsónicos es que ya una vez que se haya reconocido el microorganismo, los receptores opsónicos se encargan ya de hacer como el fenómeno de la fagocitosis, atrapar el microorganismo para posteriormente destruirlo. Compañeros, yo les hablaré del tema de los mediadores solubles de la inflamación. Mi nombre es Mariela del Rocío Martínez López. Bueno, comencemos. ¿Qué son los mediadores solubles de la inflamación? Pues estas son unas sustancias que se encargan de iniciar y de regular las reacciones de la inflamación o los procesos de inflamación. Bueno, acá tenemos una frase que dice, la inflamación está bajo el control de los sistemas enzimáticos que liberan las células que intervienen en la respuesta inflamatoria. Bueno, prácticamente aquí nos dice que la respuesta inflamatoria va a ser un proceso que se va a llevar a cabo gracias a la acción de algunas sustancias que son producidas por algunas células y que también se encuentran presentes en el plasma sanguíneo. Bueno, entonces vamos a ver algunas de estas características que presentan los mediadores. Bueno, vamos a tener que van a ser sustancias secretadas por células que se conocen como células centinelas. Entre estas células vamos a tener macrófagos, células dendríticas y mastocitos. Los mastocitos son células que también se conocen eh, como células en cebada, perdón. Bueno, y bueno, vamos a tener también que estos mediadores van a estar presentes, como ya había mencionado, en el plasma. Bueno, otra de las características que presentan estos mediadores es que se producen gracias a que se han producido algunos estímulos. Pueden ser algunas otras sustancias producidas por bacterias o por algunos alérgenos, incluso por células necróticas. Y bueno, otra de las características que presentan es que la gran mayoría de estas sustancias son de vida libre o se encuentran de vida libre. También estas sustancias pueden activar a otras sustancias, incluso una de estas sustancias mediadoras puede actuar sobre distintos procesos, no solo únicamente uno. También vamos a tener que su vida media es muy corta, de minutos a horas. Se activan muy rápido, pero también se degradan muy rápido. Bueno, ¿y cuáles son los mediadores que podemos encontrar o cuántos? Pues vamos a encontrar varios y estos se van a agrupar en cuatro tipos principales o en cuatro grupos principales que van a ser los agentes vasoactivos,
donde encontraremos a la histamina y la serotonina, los mediadores lipídicos, donde vamos a encontrar a las prostaglandinas, los leucotrenos y las lipoxinas. También tendremos las citocinas, donde vamos a encontrar una gran cantidad de citocinas. Y en cuestiones de tiempo vamos a abarcar las más esenciales o las principales, donde vamos a encontrar a citocinas proinflamatorias, interferones, entre otros. Y en quimiosinas vamos a encontrar a la IL-8 y a la CCL2. Comencemos hablando acerca de los agentes vasoactivos, que también son conocidos como aminas vasoactivas. Estos son muy importantes porque ante un proceso inflamatorio son las primeras que se activan. Bueno, su principal función o su principal proceso va a ser en los vasos sanguíneos. De hecho, pues su nombre ya nos da una idea de qué se va a tratar. Y bueno, vamos a encontrar en este grupo a las histaminas y a la serotonina. Sin embargo, dentro de las dos va a ser más importante o va a ser la principal la histamina. Bueno, entonces hablaremos acerca de la histamina. La histamina se encuentra preformada o almacenada en los mastocitos. Como ya había mencionado, los mastocitos son también llamados células en cebada y también precursores hematopoyéticos que tienen funciones inmunitarias. Y bueno, vamos a tener que estas histaminas van a ser liberadas ante algunos sucesos como lo son la injuria física, que la injuria física es un daño, un daño que se produce tal vez en el vaso algún agente físico. También vamos a tener anticuerpos y van a ser producidos también por anafilotoxinas. Las anafilotoxinas son algunos péptidos que se encuentran en y bueno, vamos a tener que un liberadas se van hacia los vasos y van a producir en ellos vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Esto lo hacen gracias a que una vez que llegan hacia el vaso se unen a receptores H1. De forma muy breve, el mecanismo que van a usar tanto la histamina como otros mediadores que vamos a mencionar es que se van a liberar de su célula centinela gracias a un estímulo que puede ser una sustancia, un agente microbiano, un alérgeno, entre otros. Y una vez que son liberados, estos van a llegar hacia su célula efectora o hacia donde van a actuar y una vez que están ahí se van a unir a receptores y gracias a estos receptores van a poder hacer su trabajo. Entonces, bueno, después vamos a tener a la serotonina. La serotonina es un conocido neurotransmisor que se encuentra en el sistema nervioso central. Sin embargo, pues este únicamente no se encuentra únicamente ahí, sino que el 90% del total de serotonina en el cuerpo va a estar distribuido entre células gastrointestinales y que se encuentran, bueno, en el plasma. Se van a encontrar también en las plaquetas, perdón. Entonces vamos a tener que la serotonina va a tener un efecto principalmente vasodilatador, pero también puede ser un vasoconstrictor. Y bueno, estos van a entrar a los receptores 5-HT2A, los receptores 5-HT1B y los receptores 5-HT1D. Estos van a poder ejercer su función. Y bueno, esta serotonina se va a activar también gracias a daños que pueden ser traumatismos. Y como ya había mencionado, tal como la histamina, esto va a tener una función vasodilatadora. Bueno, acá tenemos un diagrama donde podemos ver cómo actúa un poco la histamina. Y bueno, vamos a poder ver que gracias a un alérgeno de la célula centinela, y van a llegar hacia los vasos sanguíneos donde gracias a la unión a receptores específicos se va a producir la vasodilatación. Entonces aquí podemos ver en el lado derecho a dos vasos sanguíneos, uno en estado normal y otro en un proceso de vasodilatación con un aumento en su calibre. Bueno, después vamos a tener a los mediadores lipídicos.
En los mediadores lipídicos vamos a encontrar a tres principales, que son las prostaglandinas, los leucotrienos y los lipoxanos. Son los tres principales. Sin embargo, las prostaglandinas y los leucotrienos se van a agrupar en un grupo que se conoce como eicosanoides. Bueno, hablando de las prostaglandinas, tenemos que van a ser producidas también por mastocitos, también por macrófagos y a diferencia de todos los que vimos anteriormente, estas también van a ser producidas por células endoteliales. Su función va a ser la contracción de músculo liso y van a producir también vasodilatación, a excepción del tromboxano A2. Vamos a encontrar tres principales tipos de prostaglandinas, de las cuales dos van a ser vasodilatadoras y solo el tromboxano A2 vasoconstrictora. Y estas prostaglandinas van a ser muy importantes porque son las responsables del dolor y la fiebre cuando tenemos algún proceso inflamatorio. Ahora, hablando de los leucotrienos, vamos a tener que también son producidos por los mastocitos y a diferencia de las prostaglandinas van a ser producidas por algunos otros leucocitos. Estas tienen un proceso contrario a todo lo que vimos anteriormente porque estas producen vasoconstricción, o sea, un proceso contrario bronquial y también van a tener un papel en la quimiotaxis. Y bueno, acá tenemos un diagrama en donde se muestra de manera sintetizada lo que es la producción de estos mediadores lipídicos. Es muy interesante porque todo es un común que es los fosfolípidos en la membrana. Entonces, eso es lo que tenemos en la parte superior de este diagrama. Gracias a una enzima que se conoce como fosfolipasa, se van a formar el ácido araquidónico, que es como el precursor común de las prostaglandinas, de los leucotrienos y de los lipoxanos. Entonces, vamos a tener, entonces, a la izquierda vamos a tener a las prostaglandinas, que van a ser tres principales, como ya había mencionado, y solo el termoxano A2 es vasoconstrictora. En la parte de medio vamos a tener a los leucotrenos y estos también van a dividirse en varios tipos y a los lipoxanos. Los lipoxanos tienen también parten de este mismo precursor, sin embargo, no se consideran en el grupo anterior porque estos tienen características distintas que veremos a continuación. Los lipoxanos son prácticamente inhibidores de todo lo que vimos anteriormente, pues estos inhiben lo que es la quimiotaxia, la adhesión al endotelio por parte de los neutrófilos y también inhiben lo que es la vasoconstricción y el broncoespasmo. Entonces son prácticamente antagónicas a todos los que vimos anteriormente. Bueno, ahora vamos a ver las citocinas. Las citocinas vamos a tener una gran variedad de ellas, sí, importantes. Entonces, como ya sabemos, las citocinas son proteínas. Estas proteínas son producidas principalmente por linfocitos, macrófagos y también por tejido epitelial y tejido conjuntivo. Estas tienen un papel muy importante en desempeñando funciones, favoreciendo la adhesión al endotelio y la migración. Vamos a tener las dos más importantes que son el factor de necrosis tumoral y la interleucina IL-1 que desempeñan estas funciones. Pueden ser secretadas por inducción a productos microbianos, como lo habíamos visto anteriormente, y por también una elección física. Aquí tenemos un diagrama donde se muestran como los distintos tipos de células donde vamos a encontrar factor de necrosis tumoral y EIL1 y sus características. Vamos a tener que el factor de necrosis tumoral responde luego de una lesión y su vida media es de 20 minutos, mientras que la IL-1 se encuentra en alfa y beta, tiene efectos similares al factor de necrosis tumoral y su vida media es de 6 minutos. Ahora veamos otras citocinas.
vamos a tener a la IL-10, IL-6, IL-12, 15 y 18. Entonces, para no mencionar a todas, porque llevaría mucho tiempo, voy a hacer un breve resumen, diciendo que dentro de estas citocinas vamos a encontrar algunas que favorecen a la inflamación y otras que son encargadas de realizar un proceso antagónico a las demás. Por ejemplo, el caso de la IL-10, que es una de las citocinas antiinflamatorias más importantes, pues esta realiza un proceso antagónico a las que estimulan la inflamación. Esta inhibe la producción de el interferón, perdón, y como el interferón es reducir una infección, si se reduce o se inhibe la producción de interferón, pues entonces reduciría la inflamación, por lo cual una de esas son antagónicas a otras. Ahora las quimioquinas o quimiosinas, estas tendremos también un gran grupo, por ejemplo, la CCL1, CCL2, CCL3, que favorecen a la inflamación. Sin embargo, vamos a mencionar solo la IL-8 y CCL2. Bueno, estas, como ya sabemos, las quimiosinas son proteínas, pero de bajo peso molecular. Eh, y a diferencia de todos los demás factores anteriormente mencionados, estas se van a encargar más al proceso de quimiotaxis, es decir, llamar a otras células o a otros mediadores para que ayuden al proceso de inflamación. Vamos a tener que van a atraer a monocitos y basófilos. Y aquí tenemos un diagrama donde se muestran todos y su proceso de quimiotaxis. Bueno, acá es un diagrama donde se muestra cómo es que se da en las citocinas la inhibición y la activación, inhibición por IL-10 y activación pues tumoral. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por la atención prestada. Bien, ahora vamos a iniciar con un tema muy interesante y muy importante sobre una respuesta inflamatoria. Pero, ¿qué células van a participar dentro de esta respuesta inflamatoria? Vamos a tener a las células fagocíticas. ¿Quiénes son las principales? En este caso van a ser los macrófagos inflamatorios, M1, y los neutrófilos. Les iré explicando de cómo es que actúan estos neutrófilos y estos macrófagos durante un proceso inflamatorio. Iniciemos con saber qué es un neutrófilo. Un neutrófilo va a ser básicamente una célula fagocítica. Estos van a ser pequeños, más pequeños que los monocitos, y tienen un núcleo multilobulado que al principio parece segmentado, pero solo existe un solo núcleo. No tiene muchos núcleos, es decir, tiene un núcleo segmentado como vemos aquí en la imagen, pero solo es uno. Y cada parte está conectada mediante filamentos de cromatina. Puede tener entre 2 y 5 segmentos. Los neutrófilos no pueden abandonar la médula ósea hasta que maduran, pero durante una infección en neonatos se liberan precursores de los neutrófilos denominados mielocitos y los famosos promielocitos. Entonces, ¿cuáles son estas propiedades? ¿Qué función tienen estos neutrófilos? Son proteolíticas y bactericidas. Estas dos características son de los granulocitos intracelulares de los neutrófilos humanos. Son bien conocidos. Entonces, los neutrófilos pueden secretar productos que estimulan a los monocitos y macrófagos. Estas secreciones de los gránulos neutrófilos aumentan la fagocitosis y la formación de compuestos de reactivos del oxígeno implicados en la destrucción intracelular. Las secreciones de los gránulos azurófilos, le llaman así azurófilos
porque vaya, cuando se hace un frotis, se hace con una tinción. Esta tinción hace que el neutrófilo se vea de un color azul mármol. Bueno, entonces estos gránulos van a estimular la fagocitosis de bacterias recubiertas con el antígeno IgG. Pero bueno, ahora vamos a explicar cómo estos neutrófilos van a llegar hacia la zona hacia la zona de inflamación y cómo es que van a actuar. Bueno, los neutrófilos deben migrar a la zona de inflamación. Ahora veremos las etapas de este proceso migratorio de los neutrófilos hacia la zona de inflamación. Como ya sabemos, en tejidos normales los neutrófilos son transportados rápidamente a través del flujo sanguíneo, así como otras células. Pero en tejidos inflamados, este rápido movimiento celular va a disminuir hasta detenerse. Las células se van a adherir a las paredes vasculares y abandonan los vasos sanguíneos. Este proceso, para que se lleve a cabo, se va a llamar diapédesis o extravasación y se va a dividir en 3 fases. La primera, que es el rodamiento. Esta consiste en la adhesión de los neutrófilos al endotelio por cambios en las células endoteliales, y esta adhesión es mediada y va a ser mediada por las selectinas. La segunda fase es la adherencia. Esta va a ser una adherencia de los neutrófilos por cambios en los mismos neutrófilos, lo que va a llevar a su migración a través de las células endoteliales. Esta faceta va a ser mediada por las integrinas. Y finalmente la tercera fase es la migración de los neutrófilos o quimiotaxis, así se le conoce también, y esta va a ser mediada por la acción de citoquinas y quimiosinas que van a ser liberados en el tejido que atraen a los neutrófilos. Bueno, empecemos entonces explicando la primera fase de la diapédesis, que es la de rodamiento. Esta primera fase mediada por las selectinas, que como aquí las vemos, los productos bacterianos como la lipolarisacárido bacteriano o las famosas alarminas de los tejidos lesionados, ya sea la trombina de cascada, de coagulación o la histamina que desencadena la expresión de glucoproteína selectina P o molécula CD62P en las células endoteliales de los capilares. La selectina P se une a la selectina L de los neutrófilos que se encuentran en la superficie de los neutrófilos circulantes. Las selectinas van a ser básicamente proteínas de unión a carbohidratos que se combinan con otras glucoproteínas a través de un carbohidrato. Ese carbohidrato va a tener el nombre de celilio de Lewis. Esa unión es transitoria, ya que los neutrófilos van a suprimir muy rápido la expresión de selectina L. Pero sin embargo, los neutrófilos se ralentizan gradualmente y ruedan a través de la superficie de las células endoteliales, mientras van perdiendo la velocidad hasta que finalmente logren detenerse por completo. Por lo tanto, la unión medida por las selectinas es débil y temporalmente. Entonces, las integrinas, sus uniones, van a ser más fuertes y estas son las que harán que los neutrófilos dejen de rodar hasta finalmente detenerse. Pero estas integrinas no las vamos a encontrar gradualmente aquí en esta fase de rodamiento, sino hasta la siguiente fase.
Entonces, mientras los neutrófilos ruedan por la superficie del endotelio, se produce una segunda fase de adhesión, que es mediada por integrinas del factor activador plaquetario secretado por las células endoteliales. Estas activan a los neutrófilos rodantes a que expresen una proteína denominada antígeno 1, como ya habíamos estudiado anteriormente, que van a estar asociados a la función de los neutrófilos conocidos como la LFA1 o CD11A. Esta proteína es una integrina y por lo tanto va a mediar uniones fuertes. Esta unión hace que se detenga el neutrófilo y hace que se una con mayor firmeza a la pared vascular. Entonces estas integrinas se unen a otras integrinas expresadas en el endotelio. ¿Y cuáles son estas integrinas o cómo las vamos a conocer? Son básicamente las que se muestran acá. Es la ICAM1 o también conocida como CD54. También vamos a encontrar a la ICAM2 o también conocida como la CD102. Esta, la unión del neutrófilo rodante a través de las integrinas, tanto en el neutrófilo y en el endotelio, hace que finalmente las células se detengan y se unan con mayor firmeza al vaso sanguíneo. Entonces, es aquí como ya tenemos a la segunda fase de adhesión, donde ya nuestra célula ya está adherida y con mayor firmeza gracias a las integrinas. Ahora vamos con la tercera fase. En este proceso de migración se va a llamar quimiotaxis. Esta tercera fase de incremento de adhesión es medida por quimiosinas y de esta forma las células endoteliales activadas por interleucina 1 y la interleucina 23 expresan selectina en la que aumenta mucho más la adhesividad de los neutrófilos al unirse con la molécula CLA, que es el antígeno linfoide cutáneo de la interleucina 1 y de la interleucina 23. Induce la producción de CDX8 en las células endoteliales, que es una citoquina quimiotáctica de neutrófilos. Por lo tanto, de esta manera se atraen mucho más neutrófilos a la zona de inflamación. Entonces aquí vamos a encontrar ya a un factor de necrosis alfa. Esta estimula las células endoteliales a secretar interleucina 1 y también fomenta a la vasodilatación, también a la actividad procoagulante y a la trombosis, y también va a incrementar la expresión de proteínas de adhesión celular ya a la síntesis de estas moléculas quimiotácticas. Entonces, una vez ya conocido qué sucede en estos pasos, se va a pasar a la fagocitosis. Sin antes, vamos a explicar poco a poco cómo es que intervienen también los macrófagos, porque los macrófagos también son muy importantes para que haya una fagocitosis. Bueno, ahora vamos a lo que viene siendo los macrófagos. Pues en este gráfico presento cómo es que funcionan los macrófagos en una respuesta innata sobre una inflamación como tal. Ya sabemos cuáles son las barreras físicas, lo que se viene estudiando, la piel y el epitelio. Que en el epitelio van a conformar las mucosas que dificultan la entrada de los microorganismos patógenos hacia una persona o hacia un huésped, ¿no? Bueno, a ese nivel, por ejemplo, las células epiteliales intestinales producen defensinas, que son péptidos antimicrobianos que ejercen su acción
lítica, por así decirlo, en la capa de moco que recubre las microvillosidades intestinales al interactuar con con los patógenos, que son conocidos, como ya se ha estudiado anteriormente, los PAMS. Bueno, una vez que la integridad de estas barreras epiteliales se ha perdido el tejido afectado, esta va a liberar alarminas, como lo veníamos explicando, que también se liberan dentro de los neutrófilos. Entonces, estas alarminas, que son moléculas de alarma constituidas por citoquinas y productos, de células dañadas. Entonces, el leucocito más abundante que es reclutado en esta zona de inflamación aguda, pues va a ser el neutrófilo, va a ser una respuesta rápida que vamos a tener. Y luego vamos a tener a los monocitos sanguíneos, que se van a convertir en macrófagos. Una vez que llegan a los tejidos, entran. Entonces, las proteínas plasmáticas más importantes son la del complemento, los anticuerpos y las proteínas de fase aguda. Una vez que... estas van a entrar, que son los neutrófilos y los macrófagos, que son bien conocidos como M1. Pero bueno, una vez que ya haya terminado todo que ya quitado al agente patógeno, que ya no haya más una inflamación, va a venir un macrófago muy importante, que es el macrófago tipo 2. Este macrófago de tipo 2 va a inducir la neoformación de vasos sanguíneos y la producción de un tejido conjuntivo. Pero ahora nos vamos a enfocar realmente en los macrófagos de tipo 1, cómo es que van a fagocitar, a un agente patógeno. Bueno, aquí vemos un esquemita. En este esquemita vemos que el macrófago tipo 1 va a reconocer al microorganismo a través de sus receptores de su membrana citoplasmática. En la unión de la partícula a los receptores de la superficie del macrófago desencadena la extensión de pseudópodos. Entonces, esta extensión se debe a movimientos en los filamentos de actina del citoesqueleto del macrófago. Los pseudópodos van a rodear a la partícula y sus membranas se fusionan para formar una vesícula intracelular, que lo vamos a llamar como fagosoma. Este fagosoma se une a los lisosomas, que son los que vemos acá, y forman el fagolisosoma. Pero entonces, ¿qué hacen los lisosomas? Los lisosomas se van a encargar de la digestión celular. En otras palabras, estos lisosomas van a ser bolsas de enzimas que se van a liberar y van a destruir por completo a la célula. Esto implica que la membrana lisosómica debe estar protegida de estas enzimas. Entonces, al unirse con un fagosoma, se convierte en fagolisosomas. Entonces, estos fagolisosomas van a ser los encargados de realizar la digestión celular, el material digerido por la acción de las hidrolasas, de las lisosómicas, y durante la maduración del fagolisosoma se van a reciclar a la membrana citoplasmática. Una vez que el material dirigido es degradado, todos los desperdicios o materiales que no fueron degradados en su totalidad son excretados hacia el medio extracelular, y esto va a ser gracias a la exocitosis. Bien, una vez marcado cómo es que funciona el neutrófilo y el macrófago durante un proceso inflamatorio, vamos a ver a diferentes mecanismos
de destrucción. Y dentro de estos mecanismos de destrucción vamos a encontrar a tres muy básicos. El primero, que va a ser mecanismos independientes de oxígeno, mecanismos dependientes de oxígeno y nitrógeno, y las trampas extracelulares del neutrófilo. Pues vamos a iniciar ahorita con los mecanismos independientes del oxígeno. Ok, vamos a iniciar con los mecanismos independientes de oxígeno. Los fagocitos también pueden matar microbios mediante 4 métodos independientes de oxígeno, pero esta va a ser de forma más eficiente. Como vemos aquí, vemos 4 pasos. El primero utiliza proteínas con carga eléctrica. Estos van a dañar a la membrana bacteriana. El segundo utiliza lisosomas. Estas enzimas van a destruir la pared celular bacteriana. Y el tercero va a utilizar lectoferrinas. Estas lectoferrinas presentes en los gránulos de los neutrófilos van a extraer el hierro del medio o metal, que es esencialmente para las bacterias. Y el cuarto, este cuarto